Le damos la bienvenida a Carlos. Y lo primero que nos dijo por ahí un pajarito, que el cierre ya no va a ser en Guayaquil, va a ser en Quito, ¿no? Va a ser en Quito, correcto. Allá. El día de hoy, yo en lo particular, estoy yendo a Santo Domingo de los Áchilas a cerrar campaña. Y de ahí nos encontramos con Andrés en Manabí. Y pasamos para Quito también. Vamos a cerrar juntos tanto en Manabí como en Quito. ¿El sitio todavía no está establecido? Todavía no está establecido. Tengo entendido que ahora en estos días, en estas horas se está reuniendo el buró y se está estableciendo los sitios. Ahora, en esta última semana, ¿qué tienen que decirle usted a los electores, Carlos? A ver, el mensaje es fundamental. Ustedes están viendo, amigos, hermanas y hermanos, cómo el gobierno está tratando de apresurar muchas decisiones para debilitar el Estado. No solamente en términos de concesiones, de transferencias o de ventas de sectores estratégicos. El proyecto urgente, por ejemplo. Correcto, sino que también con el proyecto de ley urgente que pretende supuestamente blindar la autonomía y la independencia del Banco Central del Ecuador. Eso en estos momentos significa que los municipios, las prefecturas, la economía popular y solidaria se van a ver tremendamente afectadas, porque quita la posibilidad del financiamiento interno. Yo le pido a la ciudadanía que casualmente por este tipo de cosas es que hay que ganar en una sola vuelta para tener un gobierno elegido y legitimado por el poder popular, Jimmy. Y en ese sentido será la presión para que ese proyecto de ley no pase y no se apruebe en la Asamblea Nacional Legislativa. Es decir, la aspiración es que si se gana en la primera vuelta ya los asambleístas hasta se demoren en reunirse en el CAL, qué sé yo. Claro. No, porque después puede pasar por el Ministerio de la Ley. Es que ese es el otro tema, como tiene carácter urgente, si el CAL no se reúne y no aprueba el proyecto, pasan los 30 días y... A eso apuestan ellos, a eso apuestan ellos. Esto es una condición del Fondo Monetario Internacional. Pero no se trata solo que se renunciaría a la capacidad de financiamiento interno, Jimmy y Omar, sino que la conformación del directorio del Banco Central del Ecuador prácticamente sería una especie de privatización. Es decir, lo que va a pasar ya lo sabemos. Se van a elegir ellos mismos y lo que va a pasar es, acuérdate cuando había la famosa Junta Monetaria, donde estaban los banqueros y establecían las devaluaciones constantes y manejaban los tipos de cambio. O sea, eso tenemos que evitarlo. Están jugando con el país, están jugando con la estabilidad del país. Ahora, los candidatos también se están concentrando en estos últimos días en levantar votos en el agro, porque si hay un sector que ha estado deprimido en estos últimos años, ha sido justamente el de los agricultores, el de los productores, víctimas de los malos precios, víctimas del contrabando, víctimas del crédito caro. ¿Qué se les puede decir? Le pregunté lo mismo al señor Herbas. ¿Qué se les puede decir a los agricultores? Hoy muchos dicen que hay que volver los ojos al campo. Nosotros lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. Yo vengo hablando de eso desde hace más de 20 años. Y me he tomado la molestia, y como a ustedes les consta, de recorrer los sectores rurales del país. Así, por tanto, yo no hablo en función del discurso, sino que yo he estado en contacto con los sectores rurales del país. ¿Y qué le decimos? ¿Que cuáles son los principales problemas? Pues de los pequeños agricultores. Recordemos que aquí tenemos un universo de pequeños agricultores, la agricultura familiar, que atiende el 70% de la soberanía alimentaria, pero que han sido víctimas de cadenas de intermediación, donde esas cadenas de intermediación se han convertido en abusadores de poder de mercado. No han tenido acceso a crédito, no hay agua de riego, no han tenido electrificación. ¿Y nosotros qué estamos planteando fundamentalmente? Primero, crear nuevos modelos productivos a través de la economía social y solidaria con sistemas de cooperativos de producción, distribución y comercialización, para que sean ellos mismos los que se conviertan en sus propios intermediarios, creando los mercados de economía popular y solidaria y generando los propios encadenamientos de intermediación, para que, primero, mantener los márgenes de utilidad de ellos y puedan reinvertir en estos mercados para proteger su producción. De esa manera activamos sus propias economías y las economías territoriales. Adicionalmente hemos dicho, Jimmy y Omar, que vamos a declarar en emergencia el riego en el Ecuador. Por eso es que nosotros hemos establecido una línea de crédito para inversión intergubernamental articulada entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados para construir canales de riego secundarios, terciarios y tecnificación de riego, para construir vialidad rural,
para llevar el sistema de electrificación a los sectores rurales. Es decir, construir sobre lo construido, sobre la obra que ya hizo el gobierno anterior de Rafael Correa. Y adicionalmente también establecer un nuevo modelo de la ruralidad, es decir, no solo el sector rural como sector agropecuario, sino comunidades productivas relacionadas con comunidades turísticas, como existe en otros países del mundo. Para eso vamos a trabajar en agua potable, alcantarillado y gestión de residuos. Más líneas de crédito con asistencia técnica. Bueno, el problema de las prefecturas, que lo abordamos acá y siempre lo hemos dicho, es que tienen un presupuesto bajo, que se le... Y hoy más bajo. Peor, que tienen la competencia de riego y drenaje y resulta que el gobierno tiene como 3 años de atraso y no les pagan. Entonces es más complejo, tiene que haber la intervención del Estado de alguna manera. Tiene que haber la intervención del Estado, no solamente, sino que también debemos construir una cultura ciudadana. Porque yo me imagino, pobres prefectos y alcaldes en este momento, la ciudadanía ni se entera de que a veces el gobierno no les transfiere. Y entonces dicen, el prefecto o el alcalde no está haciendo obras, lo cual es injusto. Pues, ¿cómo puedes hacer obras sin recursos? Y adicionalmente te mandan a administrar una crisis sanitaria sin los recursos. O sea, es absurdo. Eso hay que corregir. Y por eso necesitamos el Banco Central. Por eso digo, uno de los principales afectados van a ser los gobiernos autónomos descentralizados. Porque a través del Banco Central se puede poner al día en las transferencias que están en mora, que son como más de 2.000 millones de dólares, más atender puntualmente las asignaciones que por ley les corresponden. Ahora, en el tema de la vacunación, este es un problema enorme que tienen todos los candidatos. Hasta ahora, lo que recuerdo que han manifestado el candidato Andrés Arauz es que tiene una especie de reserva de más de 4 millones de dosis del gobierno argentino. Cuestión que ha sido también observada por los críticos que dicen que no puede comprometer algo que ni siquiera tiene para Argentina. Más allá de eso, ¿qué plantea el binomio Arauz-Rabascal para la vacunación? Que es el punto de partida de la recuperación. Es lo más urgente e emergente. Así es. Porque sin vida y sin salud no hay producción, ni hay empleo, ni hay educación. Eso es fundamental. Y esto tiene que ver con responsabilidad, pero también tiene que ver con solidaridad. Porque para todos hemos perdido un familiar, un ser querido, un padre, una madre, un hermano, hermana, hijo, hija, primo, tío, amigo, vecino. O sea, todos hemos pasado por ese dolor. Todos hemos visto también que nuestros niños no pueden salir al colegio, a la escuela, a dar un abrazo. Aquí también, aparte del tema de salud, hay una afectación psicológica de una sociedad, de toda la sociedad. Pero el gobierno no ha sabido entender esto. Comencemos que no ha sabido entender esto cuando toma 2.000 millones para pagar anticipadamente la deuda externa que vencía recién en el 2022-2023. Sí, Andrés tuvo contacto con Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, y se ha llegado a un acuerdo. Ay, ¿cuál es la crítica? Que es los laboratorios los que producen, sí, pero Argentina la compra, pues, ¿no? Es decir, el acuerdo es con Argentina. En Argentina nos le entrega los 4 millones. Así como le cedió 200.000 a Bolivia. Correcto, pero vamos a lo siguiente. Hay un error que el mundo entero está cometiendo, y es entrar en una guerra ideológica a la vacuna. Aquí no se puede entrar en una guerra ideológica a la vacuna, porque estamos hablando de humanidad, estamos hablando de vida. A mí no me interesa si la vacuna es de Estados Unidos, China, Europa, rusa. de China, rusa. No. A ver, aquí tenemos que establecer una ampliación o la dispersión de las fuentes de vacuna para poder atender las vidas. Si las vacunas responden a los protocolos, comprobación científica, hay que utilizarlas. Somos 17 millones de ecuatorianos, a 2 dosis necesitamos más allá de las vacunas argentinas. No nos podemos encerrar tan solo en una sola fuente, Jimmy. A ver, otro asunto que también es imposible pasar. Está bonita su camisa, por cierto. Muchas gracias. A ver, es imposible pasarla por alto. Lo de ayer, me iba a decir, lo de ayer. No, eso también, ya vamos a eso. Ya vamos a la concentración de ayer, que fue muy importante, un cierre de campaña en Guayaquil que fue muy importante en la avenida 9 de octubre. El supuesto financiamiento de la ELN de $80.000 de la campaña de Arauz. Ay, Dios mío. ¿Qué sabe de eso? A ver, ¿qué sé de eso? Que a la oposición y a los medios de comunicación aliados a la derecha ecuatoriana ya les falta creatividad, pues, Jimmy. Pero eso no lo dijo la Ecuador, eso lo dijo Colombia. A ver, Semana fue comprada por un señor que es aliado al señor Álvaro Uribe, y que ni siquiera en Colombia conocen al señor Uriel, pues, perdonen. Pero mi querido Jimmy, mi querido Omar, a ver, 14 elecciones que ha tenido la Revolución Ciudadana, desde el 2007 en adelante. ¿Y qué han dicho?
¿Que se va a desdolarizar? Le pregunto. ¿Se desdolarizó? Más bien se fortaleció. Nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización. ¿Qué vamos a hacer Venezuela? Somos Venezuela. Durante los 10 años de Correa se llevó a Venezuela. No se llevó a Venezuela. Que si tienes 2 vaquitas te iban a quitar una. Todo el mundo, los que tienen las vaquitas siguen teniendo las 2 vaquitas. Que la casa te la van a quitar también. La casa también. Que si tenías 2 dormitorios, uno iban a utilizar los pobres. Y el otro tema era el financiamiento. Es lo mismo. Es la matriz de opinión siempre una semana antes de la elección. Porque esto es muy importante también. Una semana antes de la elección, en cada de esas 14 elecciones lo han sacado. Les falta hasta creatividad. Señores, sean proactivos, por lo menos propongan algo. Ahora, vamos al tema local. Sí. Consejero Verde Soto presenta una denuncia ante el contencioso electoral pidiendo suspensión de los derechos políticos de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal porque en una sede en Tulcán, encontraron unas pruebas COVID. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a presentar UNES? A ver, el señor Verde Soto viene, a quien conozco, por cierto, viene desde hace mucho tiempo de la inscripción, tratando de impedir nuestra participación. Y Lucho, ya no seas tan evidente, hermano. Yo sé que respondes a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot, pero estás en una institución que tienes que garantizar la democracia. La justicia dice que tiene que ser equitativa, pero sin embargo, lo que tú argumentas, Luis Verde Soto, no tiene nada. A nosotros nos argumentas una cosa, pero al señor Lasso y a las otras organizaciones políticas no, ni siquiera las tomas en cuenta. Entonces, eso ya te determina, mi querido Omar, que ahí hay un sesgo. Pero volvamos al tema de las pruebas. Si hay ausencia de Estado, mi querido Omar, tú te vas a quedar cruzado de brazos. ¿Cómo nace la Junta de Beneficencia de Guayaquil? Porque casualmente había ausencia de Estado. Y Guayaquil fue proactivo. Y no le importó que había ausencia de Estado, sino que ejecutó cosas. Igual acá, no vamos a esperar que un gobierno ineficiente se acuerde que tiene que tener como prioridad la vida de la gente. Pero entonces no son dádivas. No son dádivas, pero no es por que favor. diga, venga para acá, deme el voto y yo le hago la prueba. El tema de atender la vida y la salud no son dádivas. Pues. Eso es responsabilidad y solidaridad. Pues. Más bien ellos, el gobierno nacional, cuando llegan las pocas vacunas que han llegado, en vez de distribuirlas adecuadamente, ¿qué hacen? Primero ellos, ¿no? Primero las familias. Eso es la irregularidad. Nosotros tenemos que atender la vida y la salud de la gente. Perfecto. Ahora, aquí una pregunta que nos están haciendo los televidentes. Aquí dice que van a votar por ustedes, pero le hacen una pregunta. ¿Cómo evitar que se presenten nuevos casos de sobreprecios en los contratos que se firmen durante el gobierno, un posible gobierno de Arauz Rabascal? Evitar sobreprecios o elevaciones. Por ejemplo, aquí me ponen un ejemplo de que costaba 100, pero terminaban pagando 180, 190 millones de dólares. ¿Cómo poder controlar eso? ¿La pregunta es en general o se refiere al tema salud? No, en general, todo tipo de contratación pública. ¿Qué se puede hacer por la contratación pública? Porque bueno, eso deriva a todos estos escándalos que hemos visto también en esta pandemia. El problema es que ha carecido el sistema de contratación pública, ha carecido de procesos de transparencia. Y ese es un problema serio. Por eso es importante que el proceso de transparencia establezca la forma de generar un acceso a la participación ciudadana. Porque los contratos se manejan con precios unitarios y los precios unitarios tranquilamente pueden ser comparados con los mercados locales e internacionales dependiendo del tipo de contrato. ¿Ya? Y ahí tú determinas pues, si hay distorsión en el precio unitario, si hay distorsión en el precio unitario. Eso por un lado. Y por otro lado, reformando el Código Orgánico de la Contratación Pública, primero eliminando la discrecionalidad para asignar a dedo, incluso en emergencia. Además, regulando adecuadamente los contratos ampliatorios, los modificatorios y los complementarios. Cuando se reajustan. Claro, ahí hay espacio para corrupción. Y eso tiene que hacerlo todo transparente. Y lo otro es transparentar quién son los contratistas. Por eso yo hablo de un catastro nacional de contratistas públicos directos y los indirectos que son los proveedores de los directos.
¿Para qué? A través de una trazabilidad del dinero, un seguimiento del dinero de la contratación pública, a través de un sistema de facturación electrónica, se codifique quién emite la factura y que tiene que estar obligatoriamente registrado en el Catastro Nacional, que se evalúa cada determinado periodo de acuerdo a los cumplimientos, etcétera, etcétera. Y adicionalmente la codificación del rubro, del concepto y del precio unitario. Entonces sabemos el destino. Y aquí articulando con todos los organismos de control, que ojalá hayan pues organismos de control, porque el señor Celi pues solamente se controla a sí mismo, creo. ¿Ya? Y por otro lado, además permitiendo una participación ciudadana organizada, pero no solo en el gobierno central, que es la equivocación, pues, sino también con todos los gobiernos autónomos descentralizados. Porque cuando se habla aquí de corrupción, todo apunta al gobierno central. ¿Qué pasa con los GATS? ¿Qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Y qué pasa con los sectores privados que animan estos procesos de corrupción? Otra pregunta que le hacen aquí, ¿por qué como binomio no han hecho un llamado formal, oficial, para que trituren las papeletas con errores? 6.300.000 papeletas con ese bendito error que están empaquetadas en el Instituto Geográfico Militar. Yo no tengo por qué dudar de la honestidad del Instituto Geográfico, pero es que es un peligro tener papeletas con errores impresas para candidatos a presidente y vicepresidente y que no hayan pedido triturarlas. Tienen que destruirlas. Sí, la verdad es que coincido con ustedes. Sinceramente voy a averiguar en la dirección de campaña si se pidió o no se pidió. Yo he estado dedicado básicamente a la campaña, al recorrido, para eso hay una administración de campaña. A lo mejor la hemos pedido y yo no estoy enterado, y a lo mejor se la ha pedido directamente por escrito, no sé, a lo mejor no se ha hecho público, pero me comprometo a averiguar. Claro, sí, pues es fundamental. No tengo todas las respuestas. No. Claro. Uso bastón, pero no tengo la vara mágica. No es mágico el bastón. No es mágico. Bueno, concesiones. El gobierno está planteando algunas ya. Y ha dicho que no es un proceso de entregar ni de vender los bienes del Estado, de áreas estratégicas, pero que se necesita liquidez y la concesión es un camino. Si pasa que de aquí hasta mayo y ustedes llegan a la presidencia de la República, se ha concesionado un par de empresas, que no son cualquier cosa, ¿no? Pongamos en él... CNT. Supongamos que se concesiona una de esas. ¿Qué hacen ustedes? Porque para poder dar retro, tendrían que recurrir a organismos internacionales. ¿O ustedes creen que con tanta presión como usted manifiesta, es posible que ya no se insista en concesionar? Por eso hay que ganar en una primera vuelta para tener la legitimidad del poder popular y poder presionar al gobierno incluso hasta que renuncie. ¿Que renuncie quién? Que renuncie todo el gobierno para que el nuevo gobierno se haga cargo ya de todo esto. Pero eso no está previsto en la Constitución, ¿o sí? Si renuncian todos, hay un gobierno electo, ¿por qué no se puede posicionar? Se puede hacer. Menem en Argentina lo hizo, Alfonsín lo hizo. Se establecen los mecanismos democráticos para hacerlo. Pero en todo caso, no vamos a discutir sobre eso. Pero no podemos permitir esas concesiones de última hora. Faltando, ¿cuántos meses le falta a este gobierno, Omar? 4 meses, ¿sí? Sí. 4 meses, no le queda más. Estamos ya prácticamente a puertas de las elecciones. Tiene febrero, marzo, abril y mayo 24. 3 meses, 24 días. Eso le falta al gobierno nacional. ¿Tú crees que es legítimo, tiene legitimidad pretender concesionar cuando ya le faltan 4 meses, cuando este gobierno lo que ha carecido es de proceso de transparencia, que cuando quiso concesionar la refinería de Esmeraldas salió un inversionista como conejo de la chistera de un mago a decir yo tengo aquí la inversión? Si hay violentación, y de una vez les decimos, si hay irregularidades y violentaciones a todos esos procesos, no vamos a reconocer aquello. De una vez lo decimos. Y vamos a seguir las acciones legales correspondientes. Es decir, lo que se concesione, se revisa y se revierte. Pero claro, es que lo que pasa es que, a ver, cuidado, caemos en el error de creer en la concesión, la delegación de la operación, ¿no? Porque ese es el discurso. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? A ver, háblennos, porque transparencia es que nos compartan la información. A ver, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es el cronograma de inversión? ¿En qué tiempo se va a realizar y ejecutar ese cronograma de inversión? ¿Cuál es el impacto de esa inversión en términos de capacidad de cobertura para generar mejores conectividad en el caso de telecomunicación o en el caso de electricidad?
¿Cuál es el beneficio para el Estado ecuatoriano en términos de regalías, en términos de rendimiento? ¿Qué generación de trabajo se va a implementar? ¿Cuál es la cobertura territorial en términos de ruralidad y sectores urbanos de 24 provincias y de 221 cantones? ¿Quién se hace cargo de liquidar al personal, por ejemplo? Por ejemplo, y los pasivos. Claro. Y los pasivos. ¿Cuál es el impacto en disminuir la estructura de los costos de producción para que tenga un efecto de la competitividad? Esto no es fácil, amigos televidentes, porque ya estamos en pantalla. Internautas. Esto no es tan ligero como para decir necesitamos liquidez. Cuidado a pretexto de eso. Hay un grupillo que se está enriqueciendo y que quiere hacer negocios. El Estado no es para hacer negocios. Ingeniero, pero así está consciente que si ustedes llegan a vencer en las elecciones, con mayor razón lo van a hacer. Tenga fe, Omar, tenga fe. No con mayor razón lo van a hacer. Con mayor razón van a hacer esta ley económica urgente y van a vender los activos. Pero, mi querido Omar, nosotros sabemos ya jugar con cancha inclinada. Y aprovecho su escepticismo y su pregunta, mi querido Omar, no sobre el triunfo, sino sobre lo que va a pasar con este gobierno, para decirle que casualmente por eso necesitamos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Por eso necesitamos que voten por nuestros candidatos de la lista 1 a la Asamblea Nacional Legislativa, provinciales y nacionales, y también Parlamento andino. Porque vamos a tener que derogar todas esas, o echarnos abajo todas esas leyes y modificarlas. Y los contratos, pero si ya dejan los contratos atados, eso va a ser demandas internacionales. Claro. Ese es el problema. Habrá que sentarse a negociar. Habrá que sentarse, pero a pretexto de eventuales demandas internacionales, no podemos permitir la impunidad, pues, tampoco. Y por último, tenemos derecho a repetir contra quienes han hecho esto. El derecho a repetir en cuestiones legales. Sí, sí, correcto. A ver, la última pregunta. Yo sé que debimos haberla hecho un poco más temprano y es imposible una respuesta breve, pero aunque sea dejamos el adelanto. ¿Cómo plantearían ustedes la reinstitucionalización del Estado? Porque a partir de lo que ocurrió con el señor Trujillo han pasado muchas cosas de las que hoy se lamentan muchísimos ciudadanos. Pero eso requerirá enmienda, asamblea, ¿qué tipo de reforma? Asamblea te refieres a constituyente. Sí, a constituyente. ¿Qué se va a hacer? Porque... A ver, hay herramientas democráticas que están establecidas en la Constitución de la República. Unas se podrán hacer en la Asamblea Nacional Legislativa, dependiendo si hay mayoría o no mayoría para determinados casos. Otras a través de consulta popular. Consulta. Claro. Sí. Otra a través, si es que ya no queda más, a través de una Asamblea Constituyente. Pero en orden de prioridades hay cosas que se pueden hacer por enmienda y por consulta. Sí, claro. Bueno, se quedaron algunos temas como de costumbre. Y usted quería hablar de lo de Guayaquil, que estuvo muy bien ayer. Sí, lo vi. Muchas gracias. Agradecer a esta, mi ciudad querida y amada, a mi provincia del Guayas, por ese despertar, ese salir a las calles y darle sentido a las calles en la democracia. Alguien me escribió diciendo, tanta gente, irresponsabilidad. No, la indignación no es irresponsable, la indignación es reacción legítima de la resistencia de un pueblo huancavilca. De eso se trata, porque ya ese pueblo huancavilca, ese pueblo de Guayaquil, ese pueblo del Guayas, ya reaccionó, le dijo basta a un gobierno que no ha entendido que la principal prioridad es el pueblo ecuatoriano, son las vidas, son los seres humanos. Y ese despertar de Guayaquil se repite en las 24 provincias, en los 221 cantones y ciudades. A esa derecha, que solo sabe de campañas negativas y sucias, les tengo que decir, sean más proactivos, pero no se asusten, porque ya viene el crujir de dientes para ustedes.